Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues como voy, hoy me encuentro en otro sitio, me encuentro en el canal del amigo Raikar, ya que estoy súper encantado de participar en esta guía de iniciación a la acuariofilia. Yo soy Alejandro, también tengo un canal, se llama Aquatips, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de los tipos de montajes que podemos hacer, algunas técnicas que podemos hacer, algunos materiales que podemos usar para montar acuarios. Al final los acuarios podemos dividirlos en, dependiendo del término que usemos, si nos referimos a temas de aquascaping, si nos referimos a temas de mantenimiento, en un montón de clasificación usando mucha terminología. Vamos a intentar reducir todo eso a cosas muy simples, ¿vale? A la hora de montar un acuario, tenemos que tener claro muy poquitas cosas. Es qué tiempo le queremos dedicar a ese acuario, si queremos peces o no queremos, si queremos plantas o no queremos. En función de esa decisión, de si vamos a... o sea, si tenemos un tiempo grande para poderle dedicar al acuario, nos gustaría que tuviese unos peces, pues, más grandes, más pequeños, de unas características de otros, o nos gustan los acuarios plantados o no plantados, pues vamos a tomar una decisión. Aquí tenemos detrás un acuario en el cual, pues, prima de que no tenemos mucho tiempo para dedicarle, los peces nos dan más igual y sí queremos tener plantas. Entonces, bueno, pues siguiendo esa combinación simple, pues podemos tener un acuario, ¿vale? Eso depende mucho del tipo de persona que sea. Por ejemplo, si somos una persona que no tenemos mucho tiempo, pues no vamos a poder abonar en exceso todos los días, no vamos a poder hacer cambios de agua muy grandes, a lo mejor 2 o 3 veces en semana, a lo mejor no vamos a poder estar todo el día revisando el CO2, no vamos a poder estar podando. Entonces vamos a tener que tener un acuario pues lento, ¿vale? Un acuario que al final nos va a requerir todo eso, pero durante un tiempo más largo, ¿vale? Sin embargo, pues por lo que sea, tenemos más tiempo, pues podemos acelerar ese acuario. Ahora os explicaré lo que es acelerar o hacer lento. Aceleraremos ese acuario, tendrá ese acuario otras características y nos impondrá que tendremos que estar más encima de él. De igual forma, si queremos meter peces o no, si queremos meter peces, pues tendremos que habituar, o sea, elegiremos unas especies de animales, ya sean de peces, de gambas, de caracoles, de lo que sea, una especie del animal, y tendremos que adecuar el acuario a él, ¿vale? De nada sirve tener un acuario muy pequeño y querer meter un pez muy grande, ¿vale? Siempre tenemos que adecuar la especie que elijamos, especies o grupos de especies, a la casa que van a tener. Entonces, si ya tenemos otra variable, si queremos tener peces, lo primero que tenemos que hacer es elegir qué tipo de especie queremos. Queremos peces pequeños, peces grandes, peces de agua fría, peces de agua caliente, peces que se reproducen, peces de que son más difíciles que se reproduzcan, peces de fondo, peces de capas altas, peces de capas medias. Tenemos que elegir todo eso. Sin embargo, si los peces nos dan igual, los peces serán una mera decoración más del acuario, pues entonces podemos hacer otras cosas. Podemos, por ejemplo, si no tenemos peces, pues podemos abusar del CO2, abusar de los abonos, abusar de ciertas cosas que a las plantas les viene bien y a los peces no. Y por último, si queremos plantas o no queremos plantas. Hay acuarios súper chulos que no tienen plantas, son acuarios de construcciones de roca, que la verdad que son bastante chulos, o acuarios de construcciones basadas en madera, con mucha ramificación, etc. Ya depende de vosotros. Si por ejemplo elegimos los acuarios que normalmente no llevan plantas, son acuarios que obviamente no hay que podar porque no tienen plantas, obviamente no hay que abonar porque no tienen plantas, y obviamente no tienen que tener mucha luz, pero sin embargo implican que como no hay plantas que absorban todos esos compuestos de desecho de nuestros peces, vamos a tener que aumentar la cantidad de cambios de agua. Entonces, bueno, vamos a tener también un impacto en el tiempo. Si por otro lado, por ejemplo, como en mi caso, lo que más os gusta son las plantas, pues tendremos que elegir especies que convivan bien entre ellas, o sea, hablando de consumo, os lo explicaré ahora, y también especies que sean aptas para el tamaño de urna que queremos. De nada vale
querer poner una Nubia Barteri madre, así de grande, en un acuario así, ¿vale? Porque entonces no vamos a disfrutar del acuario, vamos a tener una planta metida en cristal, ¿vale? Si os fijáis, este acuario es muy pequeño, fijaos, es casi 2 veces mi mano. Entonces las especies que hemos usado son especies muy pequeñas, son especies que pueden vivir, pueden reproducirse, pueden mostrarse lo bonitas que son en un espacio pequeño, ¿vale? De igual forma, si ya nos metemos en temas de aquakeeping y demás, pues tendremos que ser aún más cuidadosos, porque en este tipo de acuarios, enfocados al concurso y el paisajismo y demás, ese tipo de detalles priman mucho, porque al final lo que queremos es formar un paisaje, ¿vale? En un paisaje, para que creamos que sea real, lo podemos poner, si estamos por ejemplo haciendo una cordillera de arbolitos, que un arbolito tenga, si todos tienen la hoja muy pequeña, que uno la tenga muy grande, ¿no? Rompería la simetría, o sea, rompería la perspectiva y rompería todo, ¿no? Pues ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, ya he explicado, bueno, el tema de, bueno, ya he explicado un poco las 3 variables que, siempre hablando de, a mi juicio, hay que tener en cuenta. Entonces, teniendo esas 3 variables en cuenta, tomaremos una decisión. Por ejemplo, existen, si queremos acuarios plantados, pues existen una gran multitud de acuarios plantados. Por ejemplo, el acuario plantado por excelencia es el acuario holandés, ¿no? Son acuarios que, bueno, no todo acuario plantado es un acuario holandés, obviamente, pero son acuarios donde prima el uso de plantas, y muchas plantas, ¿vale? Haciendo una composición exuberante de plantas, donde dejamos poco protagonismo al hardscape. ¿Qué es el hardscape? Bueno, pues el hardscape, como su nombre indica, hard es de duro, ¿no? Las cosas duras, la madera, la roca, el sustrato, ese tipo de cosas que tienen una composición densa, o sea, dura, y que se mantienen durante el tiempo. Por ejemplo, de tipo de roca, es que tampoco puedo explicarlo todo, pero por ejemplo, tipos de rocas hay infinidad. ¿Cómo decidiremos qué tipo de roca queremos? Pues en función del tipo de acuario que queramos montar, también en función del tipo de peces. Existen rocas que influyen a los parámetros del agua, por ejemplo, endureciéndolas. Tipo de rocas que no. Si por ejemplo hemos elegido, volvemos a lo que os dije al principio, una especie de pez que necesita tener un tipo de acuario predeterminado con unos valores de agua estables, si le metemos roca que esos valores de agua estables lo suben, por ejemplo, sube la dureza del agua, el pez lo va a pasar mal. Estaremos incumpliendo una de las 3 reglas que os dije al principio. De igual forma, si tenemos por ejemplo un acuario de peces, por ejemplo, de lagos africanos, que necesitan tener un pH de agua un poco más alto que el otro ejemplo que os he dicho, y lo atiborramos de madera, bajaremos ese pH, bajaremos esa dureza del agua, y los peces pues no estarán cómodos. Entonces siempre hay que tener en cuenta que quizá bueno, al final las 3 reglas son igual de importantes, depende también de la persona con la que hables, pero si no tienes tiempo para meterle mano a un acuario, el acuario se te va a estropear, los peces van a sufrir, vas a perder las plantas y al final lo vas a desmontar. Entonces es conveniente que elijas el acuario en función de tu tiempo. Es importante también que elijas bien las especies de los peces. Es muy común de que vamos a la tienda, somos nobles y elegimos, bueno, pues los peces que nos gustan, sin informarnos bien de las características de estos peces, sin informarnos bien de las compatibilidades. Al día siguiente, a los 2 días o a la semana, vemos que los peces se están comiendo entre unos y otros porque no son compatibles. Entonces estamos incumpliendo la regla de que el pez que elijamos tenemos que hacer un acuario a su medida, o peces, o grupos de peces. No estoy diciendo que solo podamos tener un pez en el acuario y todos iguales. Existen grupos de peces, ¿vale?, los cuales tienen características prácticamente idénticas, ¿vale? Igual pasa con las plantas. Si por ejemplo tenemos un acuario con muchas plantas, y es un acuario acelerado, que ahora os explicaré, se me ha olvidado, ahora os explico lo que es acelerado y ralentizado. Si tenemos un acuario acelerado con muchas plantas y después no vamos a tener tiempo para podar, pues aquello se nos va a hacer una bola de plantas, los consumos se van a desnivelar porque las plantas de crecimiento más rápido que consumen unos nutrientes en concreto le van a ir ganando a terreno a la cantidad que tenemos almacenada de esos nutrientes. Otras plantas que no consumen
la otra parte de la balanza de los nutrientes no están consumiendo, se nos va a desequilibrar el acuario, algas. Entonces es importante que podemos bien, que mantengamos una armonía de consumo. Yo sé que estoy dando muchísima información seguida, pero bueno, aquí tenéis el canal de Reikar, que seguro que en vídeos posteriores os lo explicará. Y si no, venís a mi canal, que es mejor que el suyo. No, hombre, broma. Si no, bueno, buscar más información de todos los términos que estoy usando, porque la verdad es que estoy haciendo un vídeo bastante genérico. Lo que os he dicho antes, lo del acuario acelerado. Un acuario acelerado es un acuario en el cual tenemos unas características, ¿vale? Unos elementos que infieren en el acuario que provocan que la reproducción de las plantas de nuestro acuario sea muy rápida. Por ejemplo, si tenemos para que se reproduzca una planta, un ser vivo, ¿vale? Una planta, se requieren algunos elementos en concreto, ¿vale? Estos elementos tienen que estar, imaginémonos que son 5 elementos. Estos 5 elementos tienen que estar presentes en el agua en unas cantidades dadas. Si por ejemplo tenemos 4 elementos que están en cantidades altas, pero el 5.º elemento no está presente, la planta no va a crecer. Entonces, esos elementos podrían ser, por ejemplo, una luz potente, una iluminación artificial directa potente, el uso del CO2, el uso de micronutrientes, en infinidad de ellos, el uso de micronutrientes, etc. Entonces, si le damos todo lo que la planta quiere, la planta no tiene fin, la planta va a seguir creciendo y a seguir creciendo, hasta que uno de los elementos se vuelva a cero. Entonces la planta se bloqueará. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es un acuario acelerado. ¿Qué hacemos entonces con los acuarios no acelerados, acuarios ralentizados? Pues todo lo contrario. De estos 5 elementos que tiene la planta, o bien le damos muy poquito de cada uno de ellos para que la planta pues mantenga un ritmo lento y constante, o bien eliminamos algunos o todos de ellos. Por ejemplo, en este acuario no hay CO2, entonces ese factor determinante hace que el acuario no crezca todo lo que pueda, aunque en iluminación, por ejemplo, está sobrado. Tampoco se abona, entonces hay una cierta relación de elementos que, si no se cumplen, pues el acuario va muy despacio. Hasta que, por ejemplo, si yo no le meto CO2, pues cuando hago un cambio de agua, ese cambio de agua trae cierta parte de CO2, lo cual hace que las plantas lo asimilen. Cuando se acaba el CO2, pues las plantas cortan. Y así sucesivamente. Que bueno, también obtienen CO2 de la atmósfera, ¿no? Del aire que está pasando por superficie. Así que bueno, yo sé que ha sido un vídeo muy rápido. He intentado tocar un poco en general lo que es los montajes que podemos hacer en acuariofilia. Es un tema súper extenso, daría para hacer 40 vídeos, pero bueno, he querido darle este granito de arena a mi colega Reikar, que seguro que os va a encantar el vídeo. Y bueno, si tenéis ganas de más, supongo que os dejaré en la descripción mi canal también por si queréis pasaros. Aunque bueno, últimamente tengo súper poco tiempo, de hecho lleva 2 meses también para que grabe este vídeo. Así que nada, poco más, no os aburro. Muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias a mi amigo Reikar y nada, muchas gracias. Hasta luego.